Hola, buenas noches. Soy Crypto Bernie y le doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a hacer un análisis largo, tendido y bien interesante con respecto al movimiento de las criptomonedas y todo el mercado Bitcoin, XRP, las últimas noticias del mercado. Vamos a ir después a un análisis técnico a ver cómo vemos cuál pueden ser los movimientos de estas monedas más importantes. Vamos a enfocarnos principalmente en ver cómo se ha movido el mundo macroeconómico para el día de hoy. Acuérdense, no soy su asesor financiero, pero vamos a hacer un análisis básico para ver hacia dónde pudiéramos invertir, qué pudiéramos hacer, qué es lo que yo estoy viendo de noticias y ver hacia dónde pudiéramos esperar que se muevan algunos activos. Hay buenas noticias para algunos, malas para otros, como es el caso de XRP y Ripple, que tuvieron algunos encuentros negativos con respecto a. Esperen un momento, ahorita les cuento. Vamos a ir primero a las noticias, vamos a analizar qué está pasando con el mercado financiero en general. Acá se los tengo y tenemos, primero que todo, el movimiento de, no sé si lo ven ahí bien, vamos a ver si lo podemos poner en nocturno. En nocturno no se ve así fácilmente, pero bueno, tenemos el movimiento de las tasas de los tesoros americanos. Se ve la gráfica aquí suavemente, se ve cómo ha ido teniendo una volatilidad de la semana pasada que cerró al 4.02 y hoy en día estamos cerquita al 4.09 después de haber tocado el 4.15, 4.16, casi 4.17 en estos 2 días. Vemos esa volatilidad después de los anuncios del discurso que tuvo Jerome Powell el fin de semana y a la semana previa, donde habíamos visto noticias con respecto al empleo, que fue acá, en este punto de aquí fue donde se movió el empleo en Estados Unidos, que ha afectado el movimiento de los tesoros. ¿Cuál es mi análisis y por qué lo traigo acá a colación esta información? Cuando ustedes tienen tasas en el mercado del 4%, del 5%, del 6%, la gente tiene una posibilidad de cero riesgo de invertirse en un activo al 4%. Cuando vemos acá a la derecha, vemos un tesoro al 4.40, tienen la posibilidad de invertir su dinero al 4.40 ahí, sin problema. Los activos financieros y corporativos van a estar un poquito por encima con respecto al mercado americano, digamos, sería una posibilidad de invertir. Uno se invierte al 4.40, al 5, al 6, más o menos pudiera encontrar esas tasas. Si uno va a invertir en otro activo, un activo alternativo como son las criptomonedas, debe esperar que haya una rentabilidad que sobreponga ese riesgo que se está tomando. Eso es un análisis importante que todos debemos tener antes de cualquier inversión en las diferentes criptomonedas o en diferentes activos. Digamos, en Colombia uno consigue CDTs al 11%, al 12%. Entonces, si yo voy a invertir acá, debería ponderar esa posibilidad de reemplazar una inversión más estable que una más riesgosa, como son invertir en Bitcoin, que no sabemos para dónde se pueda mover, invertir en XRP, no sabemos, tenemos una expectativa, tenemos una previsión de para dónde se iría, pero contabilizamos un porcentaje de rentabilidad para irnos a un activo más riesgoso o menos riesgoso. Lo mismo pasa con las acciones, que vamos a revisarlas ya antes de ir a las noticias puntuales. Acá están las últimas 5 días, últimas 5 jornadas, donde se ve que el viernes tocó el 4.971 como el high de la semana, high histórico de S&P. Obviamente va a haber una corrección cuando llega a estos niveles, siempre ha habido una corrección, acá hubo también otro high la semana previa y va subiendo, se descansa, va ahí estable, lateral, y de acuerdo a las noticias que van saliendo en el mercado, como fue el caso de esa entrevista que tuvo Jerome Powell el domingo pasado, donde hablaba que no veía posibilidad cercana de bajar las tasas, obviamente la gente queda más tranquila con respecto a las acciones porque ve que el mercado financiero va a mantenerse sólido, que esa es la preocupación de la Fed, eso es lo que está viendo la Fed, que está sólido el mercado y que no ve cómo bajar tasas. Si las bajara, de pronto las acciones podrían subir más. Si las bajara, posiblemente Bitcoin pudiera subir más. Pero mientras tanto, ellos están tranquilos ahí, manteniéndolas ahí porque tienen susto con dos temas puntuales. La inflación con unos salarios altos del mercado americano y por segundo lado,
el costo de los fletes que vienen de esos problemas que ha habido en el Mar Rojo, que han aumentado el costo de los fletes mucho, muy grande ese costo y que puede ser transferido a las diferentes economías europeas, de Oriente Medio y de la misma manera en América, en Estados Unidos y en Latinoamérica, como es el caso de Colombia. Esas son las noticias macro que siempre me gusta darles porque no se puede quedar uno pensando que las criptomonedas no tienen nada que ver con el mercado global financiero. Vamos a ir entonces a compartirles cómo está el mercado Global Cap, el Market Global Cap de las criptomonedas generales. Vemos el Fear and Greed Index en 56 puntos. Vemos también el mercado global con 1.66 trillones y un incremento del 1% en las últimas 24 horas. Yo tengo la expectativa que a mitad del año vamos a ir subiendo hacia los 2, 3, posiblemente hasta final del año hacia los 5 trillones de dólares este valor del market cap. ¿Y por qué lo digo? Porque todos estos ETFs de Bitcoin, los que vienen posiblemente alrededor de mayo, de ETFs de Ethereum, van a atraer muchos más inversionistas, como se ha visto a través de las inversiones en los productos de BlackRock, de Fidelity, de ARK, de VanEck. Todos estos ETFs spot de Bitcoin han atraído muchísimos inversionistas y seguramente de aquí al resto del año va a haber mucha publicidad, va a haber muchos ingresos de ese estilo de activos en el mundo de las criptomonedas. Entonces vamos a ir a las diferentes monedas. Vemos a Bitcoin alrededor de los $43,000. Ha bajado un tilín desde hace un momento que empecé a analizar el video. Estamos en 0.20% por debajo, 42.989, y se ha mantenido 0.21% en las últimas 7 jornadas, con un market cap global de 843 mil millones de dólares y un volumen transado de 16.627 millones de dólares. Ethereum, por su parte, está por encima de los 2.300, ha llegado casi a tocar los 2.400, estamos en 2.374, seguimos con esa expectativa de que siga subiendo, ha subido 2,17% en las últimas 24 horas y en los últimos 7 días acumula una ganancia de 1,43%. Su valor de mercado está en 285.300 millones de dólares, lo cual la posiciona en el segundo lugar con también un volumen transado de 9.6 billones de dólares. Tether, como siempre les digo, está ahí muy en los 96 mil millones de dólares, no se ha movido, hay que estar atentos a que se mueva o no se mueva. Vamos a ver cómo reacciona esta moneda que debería atraer muchos inversionistas y que ese fondo crezca muchísimo más. Siempre hay que hacerle seguimiento a pesar de que es una moneda que está atada al dólar y está muy pegada al 1 o por encima del 1, ahí va rotando como se ve en la gráfica aquí. BNB está arriba de los $300, $301 y hasta un poquito negativa con 1.65% en las últimas 7 jornadas. Por el lado de Solana ha ido perdiendo fuerza, estaba cerquita de los 98, lo vemos en 96. ¿Y por qué? Porque tuvo un problema de cierre de su mainnet y vamos a ver ahorita esa noticia, porque además les tocó contratar al CEO de Cardano para que les ayudara a mantener sólida su proyecto y su red que tuvo problemas hoy de 5 horas en general, y lo cual ha hecho que pierda algo de fuerza. Ha perdido 4.27% en las últimas semanas, en la última semana. Por el lado de XRP, estamos en los 50 centavos con 50.5, bajo 0.76% de la última semana, ha estado ahí muy alrededor de los 50 centavos. Yo me preocupo por verla en esos niveles, esperaría que subiera más, pero les traigo unas noticias buenas y unas malas que creo que no le dan mucha tranquilidad a los inversionistas. Está en 27.490 millones de dólares y se ha posicionado en el sexto lugar después de que Solana la sobrepasó y en este momento está muy por encima Solana, están 15.000 dólares por encima, 15 mil millones de dólares por encima en su valor. Entonces ahí la vemos lejos. Miren, como siempre vamos, Chainlink es otra que puede ser interesante, ha bajado 5% en la última semana, hay que ver por qué, no sé bien qué ha pasado con ellos. Polygon, que es la moneda nativa de Matic, que es la moneda nativa de Polygon, ha subido 1.26%. Esta es una moneda que a mí me llama mucho la atención, la hemos visto sólida últimamente, creciendo y estando muy ahí.
Vamos a ver, acá teníamos unas que hemos mirado de vez en cuando, Immutable, que tiene que ver con todos los sistemas de juegos, ha sido sólida 11.79% en las últimas semanas, y ahí está, sólida. Bien, otra que hemos visto en negativa, en rojo, hoy está es Celestia, que es un sistema de datos que funciona muy bien y que ha perdido 1.42% en las últimas 24 horas. Injective ha estado muy negativa esta semana, hay que ver por qué, vamos a ver por qué. Vamos a analizar en algún momento, no he tenido el tiempo necesario para hacer un análisis profundo de Celeste. Caspa está 5% arriba hoy. Acuérdense, Caspa tiene un sistema similar al proceso de staking y de minería de Bitcoin y ha tenido un manejo muy fuerte de mercadeo, subiendo hoy 5% y en la semana 1.44. Están los 10 centavos con 49. Yo espero que siga subiendo. Yo estoy invertido ahí para que quede claro y que no haya dudas. Una moneda que he estado empezando a seguir es Cronos, que es la moneda nativa de Crypto.com. No hago mucha profundidad ahí, pero me gusta como moneda porque considero en general que las monedas de los proyectos de exchanges y de los DEXs y SEXs tienen la posibilidad de subir a largo plazo. ¿Por qué? Porque viene el bull run y va a haber gente que va a entrar, como les acabé de decir hace un rato, que van a estar muy interesados en comprar. ¿Y cómo compran? A través de los exchanges. Y los exchanges se van valorizando porque les entra mucha plata y van a tener que distribuir sus comisiones a través del tiempo y las distribuyen a los poseedores de sus criptomonedas. Las criptomonedas, perdón, a sus monedas nativas. En ese sentido, vamos a ver que Cronos va a seguir creciendo, va a seguir subiendo, igual que espero que la moneda nativa de Gate.io suba, que es Gate GT, y esa la valoremos. Aprovecho la oportunidad para contarles que Gate sigue siendo el patrocinador de mi canal. Ha habido acercamientos con otros, pero por ahora me mantengo con Gate. Tengo algunas posibilidades, algunos links de referidos que si les interesa utilizarlo lo pueden utilizar, pero ahí está el de Gate. Por favor, utilícenlo si les interesa mucho encontrar un exchange que sea sólido, que quiera enseñarle a la gente, que tenga alternativas de airdrops que van cayendo. Uno puede también entrar con su billetera Web3 a comprar en preventas. Hay varias alternativas buenas donde ustedes pudieran participar en algún momento en los diferentes proyectos y haciendo trading con derivados, en spot, pueden poner a rentar la plata, hay un sistema de earning, de lend and earn, hay diferentes cosas. Hagan su DYOR, como siempre lo digo, y solo inviertan en criptomonedas o en acciones o en todo lo que estén dispuestos a perder, sobre todo en activos de alto riesgo como es el mundo cripto. Y por último, en esta lista tengo dos. Tengo a Sui, que he empezado a seguirla, como ustedes saben, que tiene un sistema muy ágil de operar, unas transacciones muy rápidas, muy veloces, que han funcionado muy bien y que están supremamente bien. Y por último, Render está en esta lista con un 2.76% negativo. Me da la oportunidad a mí personalmente de entrar a comprar cuando baje un poco más, estoy esperando que baje, que retroceda, pero no retroceda tanto porque esperamos que, se recupere después. Yo espero que esta moneda haga por lo menos un 2 o 3x en el bull run. No les recomiendo que miren monedas para esa expectativa de grandes incrementos. No creo que sea el momento de ver de aquí para arriba. De pronto de aquí para abajo pudieran buscarse algunas que puedan ser llamativas, pero un proyecto que vale 1.5 billones para que haga un 10x tendría que valer 15 billones y hay pocos que estén ahí. Vamos a ver cuántos hay por encima de los 15 billones. Estamos viendo desde Cardano para arriba, hay 8 proyectos, 8 diferentes que valen más de 15 billones. Obviamente de ahí para abajo se bajan. Entonces lo que uno debería buscar en ese análisis es alternativas donde uno encuentre de pronto podemos bajar mucho más, no sé cuál nos podríamos encontrar más abajo, digamos un Flare que hace parte de que ha estado impulsado por la comunidad de Ripple y fíjense que ha subido 17% en las últimas semanas y a pesar de que hoy ha bajado 6%, Flare vale un poquito menos del billón. Si se multiplica por 3 o por 4, estaríamos hablando de
entre 3 y 5 billones, ahí habría posibilidad. Miren, otra moneda, Bitget Token, podría tener un potencial, vale menos. Tenemos también que es un text de NFTs. Tenemos Decentralized Land, no tengo ni idea si es bueno o malo. Pendle, he oído muy buenos comentarios de Pendle, podría tener positivismo, esta podría ser interesante. Otra que puede ser bien interesante es Blur, está en los 748 millones de dólares. Y aquí para abajo pudiéramos encontrar de pronto que Jupiter ha tenido harto ruido. Miren todo lo que ha bajado, 66% después de que hubo un... Venga, les hablo de Jupiter. Jupiter tuvo un lanzamiento en los exchanges donde hubo muchísima gente participando para ganarse airdrops. Y hubo un duro de desarrollador o analista o hacker, como lo quieran llamar, que montó más de 900 computadores que iban a recibir sus criptomonedas y Jupiter no se dio cuenta que era la misma persona, pues era muy difícil de identificarlo, le entregó monedas a cada uno de sus computadores o bots montados y al final esta persona salió y estopió toda su posición. Eso le hizo muchísimo daño a Jupiter, que hace parte del esquema de Solana, y pues miren, está 66% abajo. Otra que ha perdido mucho hoy, Manta. Hemos oído hablar mucho de Manta, podría ser buena, podría ser mala, no sé, no tengo mucho conocimiento de Manta, pero ha tenido mucho ruido en el mercado por el crecimiento y hoy pues sería más por el decrecimiento 22% abajo. Bueno, pues entonces pasemos a ver este mapa de las monedas para que vean cómo está posicionado en este momento Bitcoin en 43 mil dólares con una dominancia de 49.97%. Yo la verdad siempre he visto a Bitcoin como alrededor de los 52-53%. De pronto es que hay algunas monedas como Ethereum, puede ser que ha subido todo lo que ha subido, 2.3% marca acá la imagen y acá se ve a Solana, como vemos, negativo en rojo, XRP negativo, BNB negativo, AVAX negativo y otras que no son tan grandes, Polkadot, Chainlink negativos. Del resto los vemos en verde, todas las demás. Ahí se van viendo todas las demás. ADA también en verde acá y como una isla alrededor de todas estas rojas. OKB, Celestia, hay varias rojas en este punto de las últimas 24 horas. Y les quiero mostrar una gráfica adicional, vamos a ver si la estamos compartiendo bien, donde vemos el movimiento de las compras. En ese punto estamos viendo a XRP, el movimiento de las compras de las criptomonedas de XRP puntualmente hacia dónde van, cuáles son los países que están interesados en comprar estos activos. Vemos mucho movimiento en Estados Unidos con varios exchanges, se ven al lado derecho las imágenes y hacia Corea también una cantidad. Corea, ¿por qué? Porque allá están basados los diferentes exchanges y que se van moviendo de esta manera. Así se ve, no sé si acá estén todos, pero por lo menos ahí hay cuántas monedas se tradean. Miren, en el último minuto se han tradeado 145 mil millones, 147 mil XRP, que es la moneda que estamos analizando en este punto. Pero pudiéramos ir a ver otra, digamos, podemos ver a AVE, a ver cómo está, le hacemos clic y acá nos muestra el movimiento de AVE hacia qué lado iría. Entonces acá se ve hacia Estados Unidos, Huobi es un exchange que no conozco, mejor dicho, allá no voy a profundizar, pero acá se ven y en la parte de arriba se ven todas las noticias. Acá estamos analizando las noticias del último minuto. Les agradezco a toda la gente que está vinculada al canal, que están saludando en los diferentes videos y que no olviden comentar porque me sirve muchísimo que pregunten, que presenten sus dudas y todo lo que quieran saber. Vamos a ir a las noticias puntuales de lo que les tengo preparado para el día de hoy. La primera noticia tiene que ver con Ripple. Vamos a dar dos o tres noticias de Ripple y de XRP para que ustedes la tengan clara. Ayer hubo una decisión del juicio, en el juicio con respecto a XRP y SEC que los enfrentan, donde el juez autorizó, el juez de Nueva York autorizó esta solicitud de la SEC de recibir como parte de remedios, como se llama este pedazo del juicio, que Ripple le presentara
los documentos de las ventas institucionales y de los exchanges de los datos financieros de Ripple durante el 2022 y 2023 y donde se presenten todos los contratos de las ventas institucionales de acuerdo a esa solicitud autorizada por el juez. Esta documentación había sido opuesta o la había rechazado Ripple, pero el juez dijo que permitía o le solicitaba que mostraran esta información que era relevante para seguir con el juicio. Esta noticia pues puede ser negativa para Ripple porque pudiera mostrar información que la SEC pudiera utilizar en contra de ellos en el momento de presentar todos los remedios y las demandas como parte de la demanda que está presentando la SEC ante Ripple. Con respecto a esta noticia, vemos otra que llama la atención a toda la comunidad de XRP que es esta, donde dice que Ripple ha lanzado un martillo, ha dejado caer el martillo. 200 millones de XRP tokens han sido liquidados o podrían ser liquidados mientras que la SEC toma un liderazgo en ese proceso de legal frente a Ripple. ¿Y qué es lo que pasa? Que se movieron en total 120 millones de dólares equivalentes o 120 millones de tokens valorados en 101 millones de dólares desde las billeteras de Ripple hacia unas billeteras desconocidas. Aquí está la noticia de Whale Alert donde habla de 53 millones 750 mil tokens de XRP valorados en 27.6 millones de dólares aproximadamente de su billetera a una billetera desconocida. Esto fue el lunes a las 5:41 hora UTC de la tarde y se ve este movimiento. Por el otro lado, se ve otro movimiento 3 horas después, hacia las 8 de la noche, cuando ya se conocía la noticia, donde se movieron 120 millones de tokens XRP con un valor aproximado de 61 millones de dólares, 60.9 millones de dólares, desde Ripple, desde las billeteras de Ripple a una billetera desconocida. Eso alertó a toda la comunidad y puso a hablar a la gente, hablando a ver qué es lo que pasa. Este movimiento tan significante de estas monedas XRP generan cierta curiosidad, dice un inversor de NX, uno de los inversores que ha hablado en X, y el anonimato de los recipientes de estas monedas generan algunos pensamientos que no sabemos cuáles son las reales intenciones de estas transferencias de tokens. Entre estas dos transacciones hubo una tercera, que fue esta otra, esta que les voy a hablar, que movió de una billetera no oficial, que se considera que es de, no se sabe de quién es, de 28.85 millones de XRP hacia Bitstamp, que es un exchange basado en Luxemburgo. Cuando el Wild Alert, que es la cuenta de X que vemos acá, de Twitter, o el anterior Twitter, dice que no se identifica quién es el que envía. Eh, Mientras tanto, hay otra persona que es BitHome que identifica que esta billetera pertenece a Ripple. No se sabe exactamente si es o no es. Algunos sospechan que Ripple ha transferido esos XRP, esos tokens, para venderlos y recibir ese dinero antes de que baje más y pues con dudas con respecto a este movimiento. Sin embargo, también hay un proceso que facilita la continuidad de los pagos internacionales y que tiene esta empresa, y Bitstamp es una de las entidades que Ripple ha tenido en todo este proceso de pagos. Por eso se cree que de pronto puede ser un movimiento para agilizar y agrandar su proceso, que se llama On Demand Liquidity, o que hoy en día ya no se llama On Demand Liquidity, sino Ripple Payments, y se llamaba Payments by Number, si no estoy mal. Este producto usa XRP para mover y pagar todos los pagos transfronterizos, reduciendo el costo y los días de transferencia de días a segundos, con transacciones que son menores a fracciones de un centavo de dólar. Eso es lo que se sospecha también, y pues mejor dicho, es como para no darle tanto negativismo a este tema. ¿Qué se espera para XRP según esta noticia? XRP está tradeando en los 50 centavos con 37 en ese momento del anuncio de esta nota, y casi no ha cambiado. Miren, acá se ve que no ha pasado de los 51 centavos y no ha bajado
ha tocado por debajito de los 50 centavos según esta noticia del día lunes. De acuerdo a Santiment, que es es un proyecto que maneja toda la información y ve todo el sentimiento del mercado, les recomiendo que de pronto lo miren, es bien interesante. El sentimiento del mercado alrededor de XRP y otros tokens top como Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB ha estado bien golpeado en las últimas horas, según esta noticia. Esta noticia, recordemos, fue emitida el 6 de febrero, hoy mismo, hace un tiempo, no fue mucho tiempo. Entonces esto es como lo que se ve, y acá se ve el movimiento de negativo, acá se ve de negativo, donde hay más ventas y probabilidad y en este punto, con estos precios acá, pudiera elevarse el precio. Es lo que dice Steve Mosh, que es la persona que escribió el artículo. Pasemos a ver otras noticias más adelante, a ver qué más vemos y qué más les tengo preparado. Acá tenemos la tercera noticia que tenía lista para hoy, donde Ripple y su CTO, que es David Schwartz, presenta una noticia interesante en cuanto a que ha estado hablando con la gente de Franklin Templeton para que consideren el XRP Ledger como un potencial uso dentro de todo el sistema de este Asset Manager, que es uno de los más grandes del mundo. Posiblemente en Colombia sea uno de los tenedores de los títulos del gobierno más grandes de todos. Eso lo sé por el mercado. Pero entonces acá habla que Ripple está preparando para el uso institucional un pitch donde habla de los méritos y los beneficios de XRP Ledger hacia este Asset Manager, que es un monstruo, que es Franklin Templeton. El sitio de Ripple motiva y habla muy bien de su XRP Ledger, y acá se ve con muchas compañías de Traditional Finance teniendo interés en las monedas digitales y los activos digitales. Es el momento de tener estas firmas cripto para que se muevan hacia que haya una adopción por parte de los sistemas institucionales, sobre todo después de que se conoció el 10 de enero todo este impulso que ha tenido la compra de Bitcoin y sus ETF de spot de 8 entidades muy grandes que están participando activamente y que ya superan los 5 billones de dólares entre BlackRock y Fidelity en el top de la lista, y 8 más. Hay 6 más que están muy activas y que están creciendo y creciendo y creciendo. Vamos a ver ahorita cómo está ese movimiento. Este approach, este acercamiento que ha adoptado el sitio de Ripple, que se llama David Schwartz, ha sido que recientemente está mostrándole y presentándole todos los beneficios de este blockchain y de estos networks de blockchain a esta gente de Franklin Templeton, y dice David Schwartz que el ledger de XRP, que tiene más de unas décadas de track record, tiene estabilidad y confianza y que no será igualado en ningún momento por la capacidad de hacer tokenización y el manejo del intercambio entre las monedas nativas de cripto y los activos del mundo real. Eso es lo que dice David Schwartz en esta noticia que les tenía preparada para hoy. Vamos a pasarnos a otro proveedor de noticias, que es este, que se llama CoinDesk, y que esta es interesantísima verla. Hablan de el juicio contra Craig Wright, que está... Ay, mucha noticia, yo no sé por qué sale tanta noticia, qué pena con ustedes. En el segundo día sigue el juicio entre Craig Wright y el grupo COPA, que es un grupo que mantiene la fortaleza del dólar, perdón, de las criptomonedas, donde está hablando y revisando todas las noticias y está defendiendo el mundo cripto, no creyendo que Craig Wright, que es un australiano, sea el científico que diseñó Bitcoin. Craig Wright ha tratado de demostrar de diferentes maneras que él es Satoshi Nakamoto, pero muchísima gente considera que él no es el papá de esta criptomoneda. Yo tampoco lo creyera, pero pues habría que esperar a que salgan las noticias. Una cosa es creer y otra cosa es que lo pueda demostrar.
Entonces, acá sale todas las noticias, están en el segundo día. Esta alianza se llama Crypto Open Patent Alliance, que está tratando de que Wright no se atribuya el padrinazgo de Bitcoin y de ese white paper que salió con respecto a Bitcoin en el 2008. Esa es la noticia con respecto a Craig Wright y vamos a pasarnos a esta otra, a ver si la tenemos lista. Eh, Listo. Les decía, BlackRock, no Rock, BlackRock es uno de los más grandes asset managers del mundo. Posiblemente el más grande, maneja más de 9 trillones de dólares. Mucho más de lo que vale una empresa como Microsoft, que hace poco llegó a valer 3 trillones de dólares, pero BlackRock maneja, para que ustedes tengan en la cabeza, 3 veces el tamaño del valor de mercado de Microsoft. BlackRock en ese momento ha logrado subir hasta el quinto lugar de los ETFs más grandes del mundo, según esta noticia de CoinDesk. Vamos a analizarla, leerla y también Fidelity en su spot ETF también está en ese top 10. Lo habíamos visto ayer que estaban entre el octavo y el décimo puesto, estas dos. Después de 17 días después del lanzamiento, BlackRock iShares Bitcoin Trust, que se llama IBIT, se ha convertido en el top, ha llegado al top 5 de los ETFs del 2024 basado en los inflows, en los ingresos, de acuerdo a data recogida por Bloomberg Intelligence. The only funds, los únicos fondos que han logrado esto son IBIT, que tiene 3.2 billones de dólares de acuerdo a los flujos que han entrado en este momento en los primeros días del año, siendo uno de los más grandes y sobrepasando a índices, a ETF de índices como son iShares y uno de Vanguard que estaban manejando S&P 500 o manejan plata en los diferentes mercados totales. Esto es impresionante que lleguen a sobrepasar unas entidades tan grandes. Acá se ve el potencial que puede tener IBIT y todos los otros ETFs. Igual, esto es una noticia muy bullish para el mercado, para que ustedes lo tengan claro. Me parece que es muy, muy bullish y hay que tenerla muy en cuenta. Si sigue creciendo, va a tener 5 billones, 10 billones, no sabemos cuánta plata podría tener BlackRock metida en sus ETFs. Igual los otros, Fidelity también está muy grande y vamos a ver qué otros. Vamos a ver la noticia, qué otra cosa. En el número uno está, en flujos que llegan, está con 13 billones el iShares, que también es de BlackRock, que maneja el ETF de S&P 500, que ha tenido un valor impresionante de 428 billones en AUMs, en activos bajo manejo. Y el número 2 tiene unos ingresos de 11.1 billones, que es Vanguard 500, el ETF del Index Fund, que tiene en total 398 billones en AUMs. Si llegara a Bitcoin a tener la mitad de esto, serían 200 billones de dólares. Imagínense lo que pudiera crecer. Apenas llevamos 17 días del año viendo este crecimiento. Hay otro que tiene también, otro que es Fidelity, que no solamente estamos hablando de BlackRock. Fidelity ha recogido 2.7 billones en inflows de plata y lo localiza en el puesto octavo para el 2024, lo recorrido del 2024. Mm. Eh, Pues ahí estamos con esas noticias hasta hoy. Vamos a ver qué otras noticias tenemos. Vamos a profundizar acá en The Blog, que tenía una noticia interesante que la vemos aquí a la derecha. Tenemos dos noticias que les quisiera compartir, a ver si la encuentro. Esta primera, que tiene que ver con MicroStrategy, que está teniendo algunos problemas, pero a pesar de todo, muestra este crecimiento de 850 Bitcoin para un total de 37.2 millones comprados durante el mes de enero. Pero adicional a esta noticia, bueno, miremos la de fondo y después les cuento de lo que les tenía preparado. MicroStrategy ha comprado 850 bitcoins con un valor aproximado de 37.2 millones de dólares en enero, según un post de Michael Saylor, que es el fundador y el director de la empresa. La compañía ahora holdea 190.000 bitcoins en total y él también dice en su post de media de platform,
de la plataforma de X o Twitter lo indica. Saylor también anuncia que MicroStrategy está discutiendo que sobre los resultados del cuarto trimestre y que va a presentarlos el martes. Esta noticia debe ser para el martes que viene. El precio de esta criptomoneda ha estado muy fuerte y en enero ya alcanzó a tocar los $49.000 como lo vimos. En ese momento vimos una noticia que resalté ayer que tenía que ver con algunas ventas que tuvieron de las posiciones de FTX, si no estoy mal, que se vendieron más o menos $1 billón cuando llegó a los 49.000, después de que habíamos visto esa subida al día siguiente del lanzamiento que alcanzó ese valor, pero después bajó hasta los 38.000. Claro, cuando uno vende $1 billón en Bitcoin, pues para algún lado tiene que moverse y obviamente no es para arriba. Entonces, eso fue lo que pasó con esa noticia. La siguiente noticia tiene que ver con la decisión de la SEC de mover la línea de tiempo sobre la decisión de los ETF de Ethereum de Invesco, que se une también a otros como es el caso de Grayscale, que también está esperando, y creo que también BlackRock está en esa lista, igual que Fidelity. La SEC ha movido la fecha de aprobación de la decisión de aprobación, de aprobar o desaprobar esta decisión sobre Invesco, el ETF de Invesco de Ethereum Spot. La agencia había demorado esta decisión de diciembre a hoy, y hoy por algunos procedimientos que son importantes analizar. Institutional proceeding is appropriate at this time, pues revisar la posición, los procedimientos que se va a hacer para empezar con toda la legalización de estas políticas van a hacer que esto se demore. Igual esperemos que haya nuevas decisiones y nuevos comentarios con respecto a este proyecto. Un segundo. Bueno, vamos viendo los comentarios que van llegando en la red, y acá hay muchísima gente que nos está siguiendo, que sigue mirando los videos y que nos acompañan en todo momento. Les agradezco muchísimo que vean, y que si ven durante esta hora que estamos hablando normalmente, tengan comentarios, tengan cosas que ver, que por favor lo compartan en los comentarios de las diferentes redes donde estamos hablando normalmente. Acá hay una nueva noticia también encontrada en DeepLock, que la he visto en varios lados, pero escogí esta para compartirles. Es un documento de 247 páginas donde la SEC habla de la adopción de una regla para todas las personas que están operando con activos digitales, criptoactivos, como para definir cuáles son la definición de activos y los securities del gobierno, con excepción a las personas que tienen menos de $50 millones o que operan menos de $50 millones. Acá lo que va a hacer es involucrar a todos los exchanges, a los proyectos grandes, para que adopten algunas reglas con respecto al sistema de finanzas descentralizadas. Y es importante que todas las personas que tengan actividades de trading que muevan más de $50 millones estén súper atentos a este documento de la SEC, que fue votado 3-2 por el regulador el día martes, o sea hoy, y que tiene algunos comentarios con respecto al manejo de los activos DeFi. Es importante tener información, analizarla y entender todo este análisis para que no haya un problema de no entendimiento, que con respecto a las decisiones que tengan, que haya buena educación alrededor de estas criptomonedas. Es importante verlo antes que nada. Y acá vamos a ver y empezamos ya a hacer el análisis de Bitcoin y cuáles son el optimismo o el sentimiento negativo con respecto a su precio de los $43.000, a ver hacia dónde pudiera ir. Y empezamos a hacer un análisis y vamos a ver de cierta manera qué creemos de las criptomonedas y sus precios el día de hoy.
El precio de Bitcoin, según esta noticia, ha bajado desde los $43.000 como una marca que se ha sostenido y manteniendo una acción volátil en su precio, causando una liquidación de más de $66 millones de posiciones apalancadas de esta moneda. Siendo la moneda más importante en capitalización, ha incrementado 1.8% en las últimas 24 horas, llegando a los 43.317 hacia el mediodía de hoy, de acuerdo a esta noticia de blog. Pero cuando llegó allá, hubo algunos movimientos que fueron negativos. Las condiciones macro pueden reducir el impacto del halving, según lo que dice acá, y vamos a leer qué dice. Juego, de acuerdo, a pesar de que hay mucha motivación por la aprobación de los ETFs de spot de Bitcoin en enero, que han mantenido precios sostenibles, dos puntos importantes con respecto a la narrativa de Bitcoin han generado algunas dudas y tiene que ver con el anticipado halving en abril y supuestamente el inicio del corte de tasas de la Fed. Entonces son dos procesos que pudiera empezar uno en abril y otro en mayo, según lo que pase. Si esto llega a pasar, yo creo que tendrá un impulso muy grande hacia, mejor dicho, si bajan las tasas en mayo, pudiera ayudar a tener un impulso sólido sobre la moneda más adelante. Eso es mi expectativa. De todas formas, siempre les he dicho que creo que va a haber una corrección en la moneda hacia los 38.000 y $35.000 previo al halving de abril. Tenemos mes y medio más o menos para ese momento y creo que pudiera haber un retroceso en algún momento. El efecto positivo de Bitcoin, del halving de Bitcoin puede posponerse de acuerdo a la presión de tasas altas en los mercados financieros. Eso es un comentario de alguien que maneja noticias en Rusia del blog, que es la página que estamos viendo en este preciso instante. Y por último, última noticia que les quiero compartir es esta que tiene que ver con Ethereum y dice que debe haber una sorpresa en el precio de corto plazo de Ethereum. ¿Y por qué lo dicen? Porque a un precio de 2.300 debería estar impulsada hacia los 2.700, se les hace raro que no haya crecido mucho más, a pesar de que en ese momento están en los 2.375 y acá hablan que lleva 15 días que no ha sobrepasado los $2.350. Ethereum sigue siendo el líder en los depósitos de las dApps, que son esa gran cadena que tiene un network gigantesco y por encima de ella tiene un nivel 2 donde se instalan muchísimas apps dApps y donde hay muchísimo desarrollo tecnológico y de uso real de algunos activos, como son cadenas como Polygon, Arbitrum, Optimism, entre otros. Es importante verlo y también lo resalta porque Solana tuvo una caída muy grande hoy de 5 días, de 5 horas, donde hubo una disrupción de su producción de bloques y donde generó algunas dudas al ver suspendidos algunos depósitos y retiros de Solana y algunos tokens basados en Solana, lo cual generó dudas con respecto a su capacidad. Vi una noticia importantísima que quiero resaltarles, que el CEO de Cardano fue contratado para que les ayudara a la gente de Solana a manejar este proceso. Miren todo lo que hay en la tesis de esta persona que se llama Titanic, que dice que todo el la crítica, perdón, que tiene Ethereum y sus altas comisiones. Los depósitos en los dApps y el total value locked, o el valor total guardado de Ethereum, maneja 57.8% del mercado con 34.8 billones. Las Layer 2, que son soluciones como Polygon, Optimism y Arbitrum, también están incluidas y muestran una dominancia de Ethereum que se extiende a 67.4% según lo que define DeFi Lama con toda su información. Son los datos que hay que darlos y hay que compartirlos siempre y vamos a pasarnos a ver en ese momento cómo están los niveles para analizar hacia dónde podrían ir las criptomonedas antes de cerrar el video de hoy. Entonces, vamos a ver rápidamente a Bitcoin. Bitcoin lo vemos aquí en 42.847. Yo lo habíamos visto cuando empecé a hacer el video alrededor de los 43.000. Estamos viendo esto de 5 minutos. Vamos a verlo a una hora
a ver cómo se vería la gráfica, y tiene una vela roja bien negativa que pudiera tocar este nivel de 42.755 y pudiera rebotar en este punto. También tenemos otro nivel un poco más abajo, $400 más abajo, en los 42.374, mostrando el RSI en puntos mínimos de... Este RSI está por debajo de los 2 puntos. Esto es un punto bien interesante para empezar a comprar, que creyera yo, por ese movimiento tan fuerte del RSI que muestra una sobreventa que debería rebotar. Yo compraría acá y me saldría, si hacemos un trading de corto plazo, me saldría aquí arriba en 43.200, que es un nivel 43.228, que si lo vemos hacia atrás, está sostenido y está muy sólido ahí. Posiblemente es difícil que rompa los 43.100, pero los 43.200 en corto plazo, estamos hablando de corto plazo, es sólido, es un nivel sólido. Vamos a ver entonces, sin profundizar tanto en cada una, vamos a ver Ethereum. Ethereum ha tenido un movimiento muy fuerte, afortunadamente. Tenemos la posibilidad de llegar hasta aquí a las 2.390. No ha roto los 2.392, ya lo tocó, pero no fue fácil romperlo y retrocedió por debajo de los 2.375, que era un punto que estábamos viendo ahorita. Esto, si nos devolvemos hacia atrás, vemos, perdón, primero que todo miramos el RSI, ha tenido un retroceso y está en el high de estas últimas fechas, desde el 25 de enero, lo vemos acá, pero ha tenido un retroceso y vemos el RSI bajando para darle posibilidad de un repunte a la moneda y que sigan comprando y siga volando el Ethereum, que tanto creo yo que puede ser bueno. Vamos a ir a XRP, a ver cómo estamos en este punto. Vemos la moneda perdiendo valor, alcanzó a tocar los 48 centavos, que yo siempre he dicho que es un punto muy fuerte. Si miráramos hacia atrás, los 48 va a estar sólido, los 50 es un nivel psicológico que me parece también fuerte, a pesar de haberlo roto momentáneamente hoy, y lo vemos antier también, luego la semana pasada también tocó los 49 y pico, y en ese momento estamos en los 50.4. Yo personalmente le creo muchísimo a esta moneda, a pesar de las noticias negativas, pero mientras que tengamos estas noticias vamos a seguir luchándole y teniendo dudas con respecto a el juicio, todas estas noticias del juicio, creería yo que estaríamos esperando a ver si corrigen en algún momento cercano. Eso es XRP, y vayámonos a las que son más bajitas, a Caspa, que también hemos hablado de Caspa normal últimamente. Esta se ha recuperado bastante, no ha llegado a los 11 centavos, perdón, sí, a los 11 centavos. Ahí esperamos, se ha sostenido, miren, en este punto está muy sólido. A ver, vamos para acá. Las velas están parejas, miren, roja, verde, roja, verde, roja, verde. Eso muestra una indecisión del mercado completamente sin identificar y muy, muy paralelo en este punto. Yo personalmente le creo a este proyecto a largo plazo, creo que pudiera llegar a los 13 centavos, y ahí le estoy apostando para que rompa el alza. El RSI está alto, no me da tanta tranquilidad en este punto, creo que no es un punto para entrar, posiblemente es un nivel de holdear y esperar que de pronto corrija un poco para volver a entrar. ¿Quieren entrar? Métanse a este nivel, a los 10 centavos con 15. Estamos a 0.3 centavos para entrar para esta moneda. Con respecto a Render, que es otra que ustedes saben que me gusta, Render es acá, perdónenme. Hoy no vimos que llegara ningún red packet, se me olvidó revisarlo al principio del video, para la próxima lo veremos. Entonces vamos a ver a Render, donde estamos con Render, antes de irnos, que sea la última. Render está en $4.34, ha bajado un poco en las últimas 24 horas, 2.68% en las últimas 24 horas, y el high fue de $4.50 y el low fue de $4.25.
el volumen transado es de $490.000, es una moneda que no mueve tanto, tampoco es muy grande, y la rotación es de 2.14 millones de dólares. Perdón, son 490.000 tokens. Entonces, este valor de 4.25 pudiera ser un nivel de compra. Miren que ahí estamos en cerquita a un nivel bajito de el RSI, que siempre termina siendo un nivel que nos indica que es muy bueno para evaluar la compra y esperar que se recupere. Ha estado negativo, ha estado bajando. Yo le creo a este proyecto, como siempre lo han sabido. Me gusta para comprarlo y esperar a que tenga un buen rebote. Y por último, vamos a ir a NISA, que es otro proyecto del cual ustedes saben que yo estoy vinculado, que me gusta. Ha tenido un movimiento negativo. Yo creo que ha sido porque falta que desarrollen más cosas y estamos esperando que eso pase. Pero en ese punto estamos en un punto de compra. El RSI está muy bajito y por ahora es un nivel que creo yo que pudiera rebotar. Si ustedes tienen algo de plata y quisieran meterse, no lo duden. Creo yo que es un punto para que analicen y revisen si vale la pena comprar. Está bajito, ha bajado con respecto a su lanzamiento. El nivel más bajito está en 16 centavos. Y aquí, en este punto, estamos cerquita a los 17, perdón, no 16 centavos, 1.6 centavos, estamos cerquita del 1.79 y yo esperaría, o siempre estamos esperando que vuelva al punto 3 centavos, a 3 centavos de dólar para salir y vender una deposición que tengo. No, no sé si volvamos allá, pero espero que sí, porque creo que el proyecto tiene cosas muy positivas para dar a largo plazo. Bueno, no siendo más, creo que hasta acá llegamos hoy. Eh, Les doy las gracias por estar acá, por poner atención a todos mis videos. Les recomiendo que por favor comenten, den las gracias, les doy yo las gracias y estén activos en todos estos videos. Nos vemos en la próxima. Chao.